Soy Abru, que prepara nuestra compañía mientras me hago un café, me hago las tostadas y merendamos juntos. Les habla bien de cómo empezar el video, así que vamos a empezar tranqui. Me anoté en el cuaderno de la facu, por cierto, que me molestan. Creo que la mayoría hacemos, pero no nos damos cuenta, así que vamos a hablar de eso. Que hacemos cosas que capaz no nos tocan mucho. ¿Dónde dejan el Magic? Contexto. Pueden creer que lo tenía al lado. Yo creo que la gran mayoría hacemos cosas que no nos parecen tan peor o no nos copan. Voy a decir ahora, tipo mi reflexión personal. Y la verdad yo creo que es algo bastante común. Por presión social, digamos, no sé, inconscientemente, sabemos que la aceptación social es como que juega un factor muy importante, Hacemos ciertas cosas no porque lo pensemos, sino de forma automática. La llave del gas está cerrada. Las hacemos igual, aun conscientemente o conscientemente. No hacemos mal a alguien, o tal vez no de forma directa, o tal vez nos hacemos daño a nosotros mismos y no nos damos cuenta que eso puede pasar y es súper común. Levante la mano quien no agarra y scrollea todo el día en las redes sociales. Yo sí, nos liberan dopamina. Esa dopamina se transforma en placer. Bueno, porque eso es la dopamina, ¿no? Pero el punto, no nos damos cuenta a veces que estamos scrolleando horas. Y para cuando nos damos cuenta, ya es muy tarde, ya son las 4 de la mañana. Y a ver, es algo muy común en esta era, porque internet, redes sociales. Pero al mismo tiempo pienso que yo lo hago, no lo voy a negar. Una de las razones por las que estoy hablando con vos ahora, scrollear creo que es una de las cosas más frecuentes. Y depende de tu edad también. Pero si sos joven, lo más seguro es que scrollees. Yo creo que el problema no es scrollear, sino con qué contenido lo haces. Ponele, no es lo mismo si vos vas a scrollear, no capaz algo que te interesa o te llama la atención o algo que te sirva en algún momento. Ponele, no sé, yo me pongo de ejemplo, tips de la carrera de marketing digital o algo así, porque bueno, me puede servir a futuro porque estoy haciendo eso. Vos agarrás, es como que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Ya digo, libera dopamina y esa dopamina nos hace sentir mejor, pero ¿a qué costo? Estar horas y horas con el celular como boludo. No, mamita. Espérame un cacho que voy a buscar el pan, porque, bueno, pasa que sería catucha, tengo que comer un pan especial. Y depende de qué hay. Si hay dulce de leche, comeré dulce de leche. Y si no hay dulce de leche, no. Para, voy a ver si ya hay abierto. No, mira, la madre me quema. Estoy tratando de hacer una adulta funcional, free pan. Bueno, frío va a quedar, pero no de mi estómago. Son las 7:17, así que una tostada más. Creo que después vamos a hacer otro café. Bueno, el punto, scrollear. Creo que también es algo que está como socialmente aceptado. Y no digo que esté mal scrollear, pero cuando ya no tenés el autocontrol, yo creo que está mal. Cuando no te das cuenta que estuviste horas ahí sentado como boludo mirando la pantalla. Está mal, pero si lo haces consciente, un ratito, qué sé yo, 5 minutos, no está tan mal. Capaz, depende también de tu estado de ánimo. Yo, cuando me siento triste, abro Instagram y bueno, me quedo unos 20 minutos en el baño viendo reels. No lo voy a negar, pero es como que en un momento yo misma me digo, vas, mover el orto y hace algo, no te quedes 3 horas ahí sentadas en el baño porque alguien tiene que entrar viendo reels. No, basta, pero tú a mirar otra cosa típica. Bueno, hoy como mal y mañana arranco. No existe en sí lo que es malo y bueno, por decirlo de una forma. O sea, sí, entiendo que capaz encajarte 3 platos de fideo no está muy bien. Ponerle como si no lo hubiera hecho. Que, o sea, entiendo la idea. La idea es, bueno, comer bien, los ultraprocesados, ese tipo de cosas. Pero yo, en lo profundo de mi ser, pienso, no sé si lo que está mal es la comida, sino tus hábitos con esa comida. Ponele, no está mal que te comas un alfajor. Lo que está mal es si agarrás y te comes 5 alfajores seguidos, sacando un tema extraordinario que te haya bajado la presión. ¡Ay, lo hice! ¡Upsi! No creo que sea cuestión de que comer mal o comer bien, sino que yo creo que es cuestión de cómo vos tenés ese hábito con la comida. Si vos tenés un buen hábito, que decís, bueno, y comer mal, me doy el gustito, me como un alfajor, está bueno, no está mal, qué sé yo. Ahora el tema es cómo te hagas sentir. Si te hace sentir mal, pero no mal porque comí un montón, mal porque comí un alfajor, yo creo que ese es el tema. No existe la comida mala en sí, sino la forma en cómo nos relacionamos con la comida. ¡Ay, qué reflexión, Aristóteles!
Espero que no me dé cagadera. Vamos a cambiar de ángulo. El punto. No existe comida mala, sí existen malas relaciones con la comida. Y eso no lo voy a negar. Después el tema de mañana arranco la dieta. El tema es que mañana arranque sea nutricionista. O sea, no me parece mal que alguien diga eso con la intención de cuidarse. Pero antes tenés que ir a un nutricionista, porque si no, puedes terminar muy mal. Como yo. Podés implementarte una dieta. Algo que como vos te querés cuidar. Eso está perfecto. Es el cuerpo de cada una. Cada quien hace lo que considere más sano. Pero mi humilde opinión es ir a un nutricionista antes. Porque tenés que estudiar también cómo es tu cuerpo, qué cosas le viene bien, qué cosas le viene mal. Y es todo un tema eso. Está mi tostada. Creo que el tema es que tenés que ir con un nutricionista. Porque tu cuerpo es muy distinto a una dieta que vos encontrás en internet. No conoce bien todo tu trasfondo. Para otras cosas sí sirve, ponele, hacer una rutina de ejercicio. Si no vas a terminar como yo, dopada, un montón de medicaciones porque un día me pintó no comer. La puta madre. Ahora tengo que limpiar todo el entrastre que hice. Y esto sigue igual, sigue, así que quédate. Otra cosa que no es que me rompa los huevos que lo hagan los demás, me rompe los huevos que lo hago yo. Y eso es otra historia, es algo mío. Es el tema de las microtendencias. El tema de las microtendencias es que uno las sigue, no se da cuenta. ¿Es contra las microtendencias? No sé si sea microtendencia, no sé cómo, tipo una influencia rápida. Yo no creo que el problema sea la microinfluencia. Capaz el mensaje. Ponele, con lo coquete. Yo pequé, lo voy a admitir. Me hice unas uñas. Y cuando me quiero un tema en un video de... me hice uñas. Y yo tenía y me metí dos y y ahora lo que se me cuenta, caí en eso. O sea, yo no me hice y no había nadie que se pero capaz, uno cuando es más pendejita, no se da cuenta de esas cosas que hace. Una que yo sí pequé, los spinners. ¿Se acuerdan? Yo hinché las pelotas con uno. Me dijeron, si te va bien matemática, no negociamos. Bueno, me fue bien matemática porque le expliqué. Pero el tema es cuando esa microinfluencia se va extendiendo mucho más, hasta el punto que toda la plata que tenías en el mercado pago se fue, desapareció, no está más con nosotros. El tema del consumo impulsivo. Uno no se da cuenta a veces. Y está bien a veces darse cuenta. Yo porque soy muy rata y no basta. Espero que te haya gustado el video. No olvides que puedes suscribirte para verme la próxima. Subo cosas variadas. Por si no me conoces, subo de marketing, a veces blog, depende de lo que se me cante ese día. Bueno, espero que te haya gustado mi personalidad. Soy medio rara. Así que nada, bueno. Gracias por ver el video, que tengas un bonito día y nos vemos la próxima.